Vas conmigo a la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, 1 al 2. En tu Biblia o acá en pantalla lo puedes leer también. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les agradezco, chicos de sonido, les agradezco lo que hacen a favor de la iglesia. Igualmente a la banda, que casi invierten la mayor parte de su día domingo aquí, dirigiendo la música, la adoración, la alabanza. Son héroes para nosotros en esta iglesia. Que Dios les recompense. Al equipo de servidores, al equipo de prejuveniles que están reuniéndose. Los niños nos están reuniendo todavía allá, todavía no tenemos permisos, pero cada persona que haga lo que haga acá es bien valorado, su trabajo, su servicio a Dios y a la casa, a la iglesia. Que Dios les bendiga grandemente. Lo que acabo de leer, y esta es la última temporada de esta serie titulada La Gracia, es la última. Y lo que acabo de leer, para cerrar esto y hacer una transición hacia un nuevo tema en el último cuarto del año, es dejar claro en el corazón de la iglesia lo que representa o lo que significa la gracia desde el corazón de Dios para nosotros. Que la gracia es aquello que Dios tiene por nosotros a pesar de que nosotros no lo merecemos. Que la gracia es misericordia. Misericordia es ese sentir de Dios por nosotros a pesar de que nosotros le hemos ofendido, y Él nos ama a pesar de eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo amó cuando el mundo era pecador, y de hecho el mundo es pecador. Así que el amor de Dios siempre ha estado disponible para nosotros. Pero la respuesta a la gracia de Dios se llama salvación y vida eterna. Quiere decir que cuando respondemos a la gracia de Dios, podemos obtener salvación y vida eterna. Y voy a mencionar 3 ejemplos claros de la gracia de Dios, porque en toda la Biblia, desde Génesis, en la muerte de aquel animal que hizo posible que fuera cubierta la desnudez de Adán y Eva, se manifiesta la gracia de Dios para el hombre, a pesar de que el hombre falló. ¿Recuerdas? El hombre falló, el hombre desobedeció, y Dios mató un animal inocente, derramó su sangre, cubrió con su piel el cuerpo de aquella pareja. Muy bien. Hasta el libro de Apocalipsis está la gracia inmersa, está cubierta, está la vida del ser humano, está rodeada de gracia. Todo es gracia. Abraham, dándole casi muerte a su hijo Isaac, encuentra la gracia de Dios en aquel carnero trabado en el zarzal. Su hijo es librado de la muerte y aquel cordero muere en lugar de su hijo. La gracia está en Cristo, cuando Él está en la cruz, en el madero, y Él carga con nuestros pecados y nos libera de esa muerte eterna. Y es así como Dios siempre ha tenido gracia para nosotros. La historia de David es de las historias más asombrosas y extraordinarias que puede uno leer en la Escritura. Un jovencito que crece en casa de padre, de madre, y junto con sus hermanos. Un jovencito que tiene un corazón muy tierno, pero que sus hermanos ejercen sobre él cierta presión. Llamamos bullying a esto, cuando le hacen la vida imposible. Y David llega a ser promovido por Dios como rey de Israel, aunque es un joven inexperto. Pero habla de cuánto Dios lo amó a David, que lo llamó el hombre conforme a su corazón. Y cuando David va a donde sus hermanos en el campo de los filisteos, encuentra que Goliat está desafiando al pueblo de Dios o al ejército de Dios, y David se envalentona en base a la promesa de Dios. ¿Sí? David tiene referencias: he matado y he perseguido al león y al oso, y he rescatado las ovejas que mi padre me encomendó. En base a eso es que se envalentona con Goliat, y Goliat es vencido de una forma muy épica. Así David va ascendiendo. Pero la vida de David
no fue de la noche a la mañana cambiado y colocado en el trono. Él fue perseguido por el rey, a quien él consideraba su padre. Saúl quiso matar en varias ocasiones a David. David tenía un corazón gigantísimo para Saúl, pero Saúl nunca lo pudo valorar. Cuando David está en aquel campo y Saúl hace su campamento y David está por ahí en la cueva metido, y entonces Saúl viene a la cueva para hacer algunas necesidades, David corta un tramo de su túnica y la guarda. Y cuando Saúl sale y va al campamento, David sale de la cueva y le dice: Padre mío, ¿por qué has querido tú matarme cuando yo he buscado solamente tu bien y no tu mal? Mira, oh Padre mío, que si yo hubiese querido, yo te hubiese dado muerte cuando entraste a la cueva. Y David en ese momento saca aquel trozo de la tela, de la túnica del rey Saúl, y le dice: mira, he cortado el pedazo de tela de tu túnica. Y Saúl, al ver aquello, casi le da el infarto, porque efectivamente David, quien llamaba a Saúl Padre mío, como un hijo que es despreciado por su padre, queriendo ser aceptado por él, le decía: Padre mío, Padre mío. Y así, de esa forma, Saúl sabía que David no tenía maldad, pero ya la envidia había corrompido su corazón contra David, y Saúl nunca fue el mismo. Saúl sabía que David era su sucesor. Así es como David tomaría el trono. Y antes de tomar el trono, le pasó a David algunos años, y dice la lectura que acabamos de leer, que llegaron a él desde la casa de su padre como 400 personas, endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Nota, y se cree que cuando estas personas llegaron, eran familiares de David, vinieron para apoyar a David al saber que era perseguido por Saúl, y que venían como para hacerlo fuerte a él. Pero en esencia dice la escritura que eran afligidos, endeudados y amargados. Una persona que es afligida, una persona que es endeudada, ¿en qué te puede ayudar? Una persona que tiene amargura de espíritu, ¿en qué te puede ayudar? Entonces no venían para ayudar a David, se le unieron porque ellos estaban en esa condición y necesitaban ser ayudados por alguien. Y vieron en David un líder fuerte, y David dice que fue hecho jefe de ellos. El trabajo de David es manifestar gracia para una gente, una familia que no le ha hecho ningún bien a él, porque recordemos que todos sus hermanos buscaban siempre desacreditarlo. La familia de David no creía mucho en David. David se refiere: aunque mi padre y mi madre me dejaran, lo único que yo cuento es a Dios, cuento con él. Jehová con todo me recogerá. Él no contaba con sus hermanos, no contaba con los primos, no contaba con nadie. David se sentía solo, huyendo de Saúl. Pero es ahí donde esos 400 vienen y él se hace jefe de ellos. Y dice la escritura que de ahí David sacó los mejores generales de su ejército. De ahí salen los hombres que serían como gladiadores a favor de David, defensores de David. De ahí surge aquel hombre o aquellos hombres que cuando David está añorando, recordando cuando él creció en Belén, ¿sí? Cuando nació en Belén y creció en Belén, y él deseaba saciar su sed del agua del pozo de Belén, él decía: oh, ¿quién me diera beber de las aguas del pozo que está en Belén? Y que dos de sus soldados oyeron esto, y a riesgo de su propia vida fueron hasta Belén. En medio del ejército de Saúl fueron introduciéndose hasta sacar agua del pozo mientras aquel ejército dormía, y vinieron a David y le dijeron: oh, mi rey, aquí está el agua que tanto desea. Y David se asombró tanto que a costa de su propia vida habían hecho tal proeza. Y dice David que tomó el agua y dice que la derramó y dijo: no haría tal cosa yo, saciándome de lo que ustedes han hecho, arriesgando su propia vida. Así derramó David el agua, porque él consideraba que lo que habían hecho podía haberles costado la muerte. Mis queridos, ese era David. David tenía ese corazón. Y cuando David recibe estos 400 hombres, se colocan bajo su autoridad. David huye de Saúl 10 años. Cuando él tenía 20 años, antes de ser coronado a los 30 años, 10 años corriendo de David. Y de esos
de Saúl, y de esos 400 hombres surgen esos grandes valientes en el ejército de David. ¿Sabes por qué? Porque los valientes que están a tu alrededor, que no se ven por la aflicción que viven, por la deuda en la que están y la amargura de su espíritu, están escondidos detrás de una máscara que no dejan ver el potencial que hay dentro. Pero Dios va a traer a esa gente a ti, movidos por una característica que Jesús tenía también. Es la característica de la compasión. La compasión es lo único que puede atraer a las personas hacia nosotros. Y la compasión debe ser producida por la pura gracia de Dios en nosotros, como la compasión del buen samaritano por un desconocido, como la compasión de Jesús por el pecador, como la compasión de David por la gente que le causó daño, por los afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Así, de esa forma, David los trabajó hasta hacerlos tremendos guerreros. ¿Sabes qué encuentro yo? Que David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, es la imagen de la gracia de Dios para este tipo de personas. Y todos nosotros, sin excepción, hemos venido a conocer a Cristo por pura gracia, cuando estábamos afligidos, cuando estábamos endeudados y cuando estábamos amargados. ¿Y cómo vive una persona afligida? Su semblante lo refleja, una persona con aflicción. Cuando estamos endeudados, ¿cómo vivimos? Con delirio de persecución. Vemos a uno de Coppel y dice: no aguas, porque yo seguramente me viene a cobrar, y te agarras otra acera y te vas por otro rumbo. Te escondes, no duermes de noche con paz, porque tienes persecutores detrás de ti. Alguien te persigue, sientes que alguien se te va a aparecer, alguien va a venir a tocar la puerta de tu casa y te va a cobrar, y estás con esa deuda. Pero la deuda mayor que el hombre tiene es una deuda que no hay forma humana y materialmente de pagarla. Es la deuda del pecado. Y nosotros teníamos una deuda, no podemos pagarla, necesitamos que alguien pague por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús, y eso es lo que hace David con ellos. Trabaja de tal manera que los saca de su aflicción, de su deuda y de su amargura, y los coloca en posiciones muy importantes. Esa es la gracia de Dios. Cuando te encontró a ti, nos encontró a nosotros. Veníamos de esa forma y llegamos hasta donde Jesús está. Hay 3 personajes en la Biblia que estuvieron metidos en cueva. Uno de ellos es Elías, otro de ellos es David, y otro de ellos es Jesús. Y los 3 salieron de esa cueva. Y el salir de esa cueva representó la esperanza que nosotros tenemos. No se quedaron en la cueva. Elías no se quedó todo el tiempo en la cueva. David no se quedó todo el tiempo en esa cueva. Jesús no se quedó todo el tiempo en esa cueva. Él resucitó. Entonces hay gracia de Dios para nosotros. Si te sientes que la vida no te ha sonreído, que en ti hay algo que está incompleto, hay aflicción, hay deudas, hay pendientes en ti que no te dejan vivir en paz en relación de pareja, dormir en paz por las noches, hay algo que te está quejando siempre, necesitas conocer la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida, ese favor que Dios nos ha hecho. Y el otro pasaje es el libro de Oseas, el capítulo 1, versículo 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Sabes qué representa esto? Representa que Dios quiere mostrarle a Israel cuánto le ama, y no haya otra forma sino a través de esta historia. Literalmente el profeta Oseas fue y tomó a esta mujer que tenía una vida muy licenciosa, una mujer promiscua, y la tomó como mujer, y dice la escritura que le dio 3 hijos, 2 hijos y una hija, pero que la condición de ella era una condición donde no se merecía que nadie se fijara en ella, pero Oseas se fijó en ella y la tomó como su esposa. Pero al parecer la mujer volvió al pasado, volvió a lo mismo, dando a entender que Israel vez tras vez se volvía a Dios y luego le daba la espalda a Dios. Pero Dios siempre tuvo gracia para Israel, como tiene gracia para nosotros. A veces pensamos que por algo que hemos hecho contra Dios, ya Dios nos dio las espaldas, ya no hay oportunidad
de perdón. Ya se acabó la oportunidad, no hay opción para ti. Estás completamente destruido, apartado de Dios. Dios ya se cansó de ti. Dios no se fatiga ni se cansa con cansancio. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Él espera que nosotros volvamos a Él. Y dice el capítulo de Oseas 3, versículo 1 al 5: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, que es un amor que ama, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, porque la costumbre era ofrecer las tortas de pasas a sus ídolos escondidos detrás de los muros y de las cavernas, levantarse ciertas esculturas y entonces ofrecer esto y hacer libaciones de vino. O sea, la nación estaba pervertida, corrompida, y era una nación adúltera. Cuando escucha la palabra adúltera, es un adulterio o fornicación espiritual. Ellos se habían ido tras dioses ajenos y habían producido celo a Dios. Y entonces dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios está diciendo cuál era la condición de esa nación representada por esta mujer. ¿Y qué hace Oseas? Dice que Oseas invirtió su dinero y fue y compró a esa mujer adúltera y la tomó como su mujer, y le prometió que él nunca se iba a relacionar con nadie mientras ella fuera su esposa, pero ella tampoco debería hacerlo. Esa era la forma de Dios decirle a Israel cuánto Él los amaba, pero como Él se sentía como un esposo engañado, como un esposo que había sufrido la infidelidad de su esposa. Ahora, a colación de todo esto, quiero resaltarte que nosotros que hemos creído en Jesús, que tenemos la oportunidad de esta gracia, de este favor inmerecido, vez tras vez llegamos a fallar al Señor. Pero debes entender que el hecho de fallarle al Señor no significa que Dios está enojado contigo por los siglos de los siglos, amén, sino que Dios está ahí esperando que tú retrocedas, que tú des media vuelta, que voltees a Él arrepentido, y Él está con los brazos extendidos. Gracia de Dios es cuando tú sabes que, y pongo este ejemplo, que cuando tú crías a tus hijos o crías a tus hijas, tú esperas lo mejor de ellos, como buenos hijos en familia. Pero como un padre que confió en su hija y le dio toda la libertad, y su hija le falló, y la hija viene para decirle: papi, tengo que contarte algo y no soporto más. Y se sientan en el sofá de la sala de casa, y su hija le dice: papi, perdóname, por favor, perdóname, te fallé, estoy embarazada. Y en ese momento el padre puede tomar la actitud de enojarse con ella. ¿Cómo me has decepcionado? Me has lastimado, me has herido, te di confianza, ¿por qué haces esto? Puede hacer cualquier cosa para hacerle ver cuán enojado está él con ella. Sin embargo, este padre, que representa a un padre que tiene gracia, abraza a su hija y le dice: mi hija, reconozco que lo que has hecho está mal y sé que te sientes mal por lo que hiciste, pero la actitud tuya de no esconder esto y decírmelo habla mucho de tu deseo de resarcir. Y mira, vamos a traer este hijo al mundo. Te voy a apoyar, voy a protegerte, te voy a dar lo mejor. No importan las condiciones en las que se concibió este niño va a venir a este mundo y lo vamos a amar. Uno piensa eso, uno piensa en su hijita que le haga eso, y uno lo primero que piensa es: la agarras y la sacas fuera de la casa.
Dios no es así con nosotros, porque cada vez que tú fallas y vienes a la casa y le dices: Señor, perdóname, Dios siempre está aquí con los brazos abiertos, esperando que tú regreses, y te abraza a pesar de lo que haces. Pero nosotros los humanos no sabemos entender la gracia de Dios, o no queremos entenderla, porque no queremos, cuando personas que son detestables a nuestra mirada, a nuestro parecer, no queremos darles esa gracia. Porque hoy tú estás aquí sentado, pero el día de mañana, aquellos que tú consideraste personas indeseables, pueden ser familiares, o pueden ser amistades, o pueden ser X conocidos, puede ser que algún día lleguen a Cristo y se sienten a un lado de tu asiento. ¿Y tu actitud cuál va a ser? ¿De desprecio? Si ellos están viniendo en la misma condición en la que tú llegaste a Jesús, y uno no podrá cerrarle las puertas del reino de los cielos a ellos con una actitud de desprecio, porque igual que ellos, nosotros necesitamos del Salvador. Eso es justamente lo que en el libro de Jonás quería hacer. El capítulo de Jonás, desde el capítulo 3, versículo 1 al 10, podemos leer todo el capítulo de Jonás. Relata que Jonás recibió un mandato de Dios: ve a Nínive y anúnciales esto, los voy a destruir en 40 días. ¿Y Jonás qué hace? Agarra una embarcación a Tarsis, en sentido opuesto. Dios lo hace recapacitar, casi lo forza a través de ese naufragio obligado, donde lo avientan al mar, porque es el causante de una trágica consecuencia de su desobediencia. La barca está a punto de anegarse. Cuando lo avientan, todo se calma, pero Jonás es devorado o es tragado por un pez. ¿Recordarás esa historia que nos contaban de niños? Entonces Jonás está en el vientre del pez, y Jonás recapacita sobre lo que Dios le dijo. Él es el causante de todo esto. Y él hace algo, y describe algo Jonás, y él dice: cumpliré mis votos al Señor, pagaré lo que prometí. En medio de los jugos gástricos, en su poema que él escribe, describe la condición, cómo se siente en medio de algas marinas en el vientre del gran pez. Y luego el gran pez, después de 3 días que le da una buena paseada por lo profundo del océano, va y lo vomita, lo escupe justo en las playas que dan frente a Nínive, ahí en la parte de Irán. Y entonces Jonás cae en Nínive, y el calor del sol y los jugos gástricos queman su piel y se siente incómodo, pero él tiene que obedecer lo que Dios le dijo: anúnciale en Nínive, de aquí a 40 días será destruido. Y Jonás empieza a anunciar esto. No es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de salvación, no es un mensaje de amor, de piedad, es un mensaje de juicio. Ya va a ser destruido, ya no hay opción. Y conforme comienza a anunciar 40 días él su mensaje, y termina aquello, el rey de Nínive se arrepiente. Curiosamente, un rey pagano se arrepiente y promulga un edicto de ayuno, y quebrantan su carne, que nadie coma alimento durante 40 días. Empieza a hacer un ayuno. Mujeres, hombres, ancianos, niños, bestias, cabras, vacas, perros, gatos, perico, todo mundo deja de comer. Quizás Dios se apiade de nosotros. Y así, de esa forma, entraron en silicio y en ceniza, y se sentaron en la ceniza y se le echaban en su cabeza con ropas que lastimaban su cuerpo. Y Dios se apiadó de Nínive. Jonás, esperando que Dios destruyera Nínive, feliz de haber dado su anuncio: qué bueno, ya les dije cómo les va a ir esta noche. Se va fuera de la ciudad y se acuesta en una montaña donde Nínive puede ser contemplada, para ver cómo Dios la destruye. Jonás, en su corazón, tiene ese odio hacia Nínive. Él quiere que Nínive sea destruida. Entonces se recuesta donde está una calabacera silvestre, grande, hoja grande. La calabacera, tú sabes, tiene hoja grande, entonces la sombra le pega muy padre en su cabeza calva, y ahí está, y se queda profundamente dormido. Ya es tiempo de que Nínive sea destruida, y él espera su destrucción ahí dormido. Lo vence el sueño después de anunciar semejante juicio. Y entonces Dios envía un gusano. ¿Ve
cómo cada detalle en la historia de la gracia, Dios toma cada detalle y le da cierta importancia. Un gusano nos puede enseñar la gracia de Dios. Cuando por ejemplo el gusano se arrastra, se coloca en un tronco, se queda ahí, hace un pequeño capullo y luego se convierte en una mariposa. Nos puede mostrar Dios la gracia de mil formas. Y entonces este gusano muerde la raíz y todo el tronco, el tallo de aquella calabacera se seca. Y se secan las ramas y se secan las hojas. Y al secarse las hojas, viene el viento solano sobre Jonás y siente el malestar de aquel calor en medio de la montaña. Y resulta que ya pasó el tiempo para que Nínive sea destruida, y no la destruye Dios. Y Jonás se enoja y dice: oh Señor, yo sabía que no lo ibas a destruir. Yo sabía, porque tú eres clemente y misericordioso. Por eso no quería anunciarles que tú lo ibas a destruir, porque sabía que si ellos se arrepentían, tú los perdonarías. Recuerdan, Nínive no es una nación no judía, o no es pueblo judío, son paganos. De hecho, odiaba tanto a Nínive Jonás, porque Nínive había sido usado como una nación para juicio de Israel. Nínive había causado mucho dolor a Israel durante mucho tiempo. Eran enemigos de los israelitas, eran sanguinarios. Por eso Jonás no quería ir a predicarle semejante mensaje, porque si escuchaban el mensaje y se arrepentían, Dios los iba a perdonar, porque Jonás sabía la misericordia grande que Dios tiene para el que se arrepiente. Y entonces Dios le dice: pero ¿cómo está la cosa? Sí, ahora me has hecho que esta calabacera se seque, esta calabacera tan bonita. Y Dios le dice: a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Tienes tú más dolor por la calabacera que se secó porque te protegía del sol, que por la ciudad de Nínive, en cuyo lugar hay 20,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿Cómo es posible que tienes más consideración por una calabacera silvestre en la que no sembraste, no la cultivaste, no has hecho nada por ella, y ahora te duele que se haya secado? Pero no te duele que yo vaya a destruir 20,000 personas que no conocen discernir o distinguir entre su mano izquierda o su mano derecha. Y ese es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es que Dios, a pesar de la maldad nuestra, nos ama tanto que Él produce en nosotros un arrepentimiento de tal forma que su gracia no permita que seamos destruidos. No permite que la chica embarazada sea echada fuera de la casa, a pesar de su falta, a pesar de la vergüenza. No permite que el chico que ha quebrado aquel cristal de la casa sea castigado duramente, sino a pesar de eso le dice, como mi padre me dijo aquella vez que recibió la queja de mis maestros. El director vino a decirle, porque la escuela está frente a nuestra casa, a decirle cómo yo había quebrado el cristal de una de las ventanas. En ese entonces, que las ventanas tuvieran cristal era una gran proeza. Costaba mucho tener una ventana con un cristal. Y cuando yo quebré eso, dije: me voy a ir como en feria. No quería ni llegar a casa. Pero cuando llegué a casa, después de que mi padre había recibido la queja, mi padre me dijo: pásate, siéntate, vamos a cenar. Porque llegué tarde. Yo no quería llegar, todo el día no quería llegar, pero me venció el hambre y me venció la vergüenza y me venció el cansancio. Y cuando llegué ya tarde, a la hora de la cena: pásate, vamos a cenar, sírvele, Anita, le dice a mi madre. Y entonces me sirven aquella cena. No me dijo nada, me dio de cenar. No me castigó por eso. Sí me dijo que había recibido una queja, que si mañana voy a ver si lo encuentro y a ver si lo mando a comprar a la ciudad, para que lo pongan. ¿Qué merecía yo? Yo merecía una buena reprimenda, yo merecía una buena cintariza, pero no me dio una buena cintariza, me dio una buena cena. Eso es gracia. Cuando el Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Si estamos incluyendo en la oración perdona nuestras deudas, es porque debemos algo. Pero antes de decirle perdona nuestras deudas, le decimos a Dios: gracias por el pan que nos estás dando. Porque Dios siempre ve más por tu necesidad, tu sustento,
tu protección, como diciendo: ven, siéntate a la mesa, aunque yo sé que quebraste el cristal, yo sé que saliste embarazada, siéntate, vamos a comer la cena. Y más tarde o mañana arreglamos ese asunto del embarazo y ese asunto del cristal roto. Después ponemos en cuenta todas las cosas. Esa es la gracia de Dios. Y al siguiente día no te dice nada, y al siguiente tampoco. Y cuando tú vienes y le refieres a tu padre: oye, papá, y el cristal que quebré, ¿cuál cristal? Y la ventana que, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué tratas de decir? No, es que no. Fin del discurso. Terminamos con el asunto. Ya no dice nada. Se cumple lo que dice el Señor, que cuando venimos nosotros aceptamos su gracia, en automático nuestros pecados son perdonados, y Él los arroja a lo profundo de la mar y nunca más tiene memoria de ellos. Y cuando tú vienes a referirle: Señor, es que me acuerdo de aquel pecado que cometí, Señor, tú te acordarás y Él dice: ¿de qué me estás hablando, mijo? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué tratas de decirme con eso? No sé de qué me estás hablando. ¿Cuál pecado? Porque Dios ya no se acuerda de eso. Pero a nosotros nos encanta escarbar en el pasado. Nos encanta ir y sacar el pasado y traerlo a colación al presente, cuando ya hemos recibido la gracia de Dios, ese don inmerecido. No lo merecíamos, pero Él tuvo gracia. Éramos afligidos, endeudados y amargados, pero Él tuvo gracia y nos aceptó y trabajó en nosotros y sacó lo mejor de nosotros y nos hizo generales en su ejército. Éramos como esa mujer prostituta y fornicaria, que a pesar de eso Dios invirtió su vida en nosotros y nos compró a precio de sangre y nos dio vida juntamente con Él. En la cruz nos dio el perdón de nuestros pecados, nos curó nuestras heridas. ¿Qué no dice la Escritura? Te vi, dice en el libro de Ezequiel, te vi revolcándote en tus sangres. Estabas ahí, nadie te vendó cuando naciste, nadie te protegió, nadie te limpió. Te vi y te dije: vive. Y te tomé y creciste, te cuidé, te nutrí, te alimenté, te vestí, te puse. Y describe la vestimenta y dice: te sobraban cualidades para ser una reina. La gracia de Dios es así con nosotros. Entonces, la gracia de Dios es la que no me permite volver al pecado. Es todo lo contrario. Gracia no es que recibo la gracia de Dios y como hay gracia de Dios para mí, puedo volver a pecar. No, al contrario, porque sé que me ama tanto, porque sé que sin merecerlo me ha amado tanto, me ha perdonado tanto, ha olvidado mis pecados. Por eso yo no me atrevo a fallarle. Por eso no me atrevería yo a faltarle. Y eso no quiere decir que esté exento de hacerlo, pero yo tengo que decidir cada día agradar el corazón de Dios. David fue el hombre conforme al corazón de Dios, y dice: porque él haría todo lo que Dios quería o quiere que se haga. Porque no solamente David era rápido y pronto para arrepentirse de sus pecados, sino que David tenía esa condición del corazón de Dios, compasivo. Dime si no fue compasivo. Te explico la gracia de Dios manifestada a través de David. Su hijo Absalón, el más guapo de todo Israel, grande, pelo negro como caballo azabache, pero que se sublevó contra su padre. Y cuando se subleva, se pone fuera del palacio, y la gente que viene a juicio con el rey David sale y le dice: ¿te atendió mi padre como tú esperabas? Pues no, me quedé así. Oh no, si yo fuera el rey de Israel, yo te escucharía, yo te haría justicia, yo solucionaría tu problema. Y dice: y así robaba el corazón Absalón de Israel. Y luego él se levanta con 400 hombres imitando lo que su padre había hecho, y él va en su propia fuerza, en su propia justicia, porque Absalón representa la ley, su padre representa la gracia. 400 hombres, y sale con esos hombres en carretas y caballos, anunciándose el rey Absalón, autoproclamándose rey de Israel. Y David, su padre, en el palacio, dolido por lo que hace su hijo. Y no conforme con eso, el hijo viene y saca a su padre del propio palacio del rey,
El hombre conforme al corazón de Dios. David, el salmista, estadista, poeta, músico, adorador, es sacado de su propio palacio por su propio hijo. Y David dice que se va a su casa de Hebrón y se queda allá muchos años. Y su hijo se mete en el palacio, se sienta en su trono y tiene algunos seguidores, un séquito reducido, y se acuesta con sus propias concubinas de su padre, ahí en el tejado donde justo David había pecado con Betsabé. Y David escucha lo que su hijo está haciendo, y David nunca levanta un juicio contra su hijo. Es el corazón de un padre compasivo, con dolor por lo que su hijo hace. Cuando su hijo muere, ya sabes la muerte de Absalón. Absalón va en su asno, y mientras va huyendo en medio del campo de alcornoque, se queda su cabeza colgada del alcornoque y sus greñas, porque tiene un cabello largo y unas guedejas grandes, y se queda enredado, y ahí se cuelga, y de esa forma él se ahorca. Es la misma historia de Judas con Jesús. Los Judas siempre se ahorcan solos, pero la compasión de David por Absalón fue de tal forma que el día que Absalón murió, el corazón de David quedó partido. Él no quería ese final para su hijo, porque su hijo nunca aceptó la gracia de Dios a través de su padre. Y eso es lo que sucede cuando Dios tiene la gracia para nosotros. Si no la aceptamos, no hay nada que hacer. Ya nada se puede hacer. El que rechaza la gracia de Dios prácticamente está destinado a la muerte eterna. No hay nada que hacer. La gracia es la oportunidad que tenemos de reconciliarnos con Dios. Jesús vino como la gracia personificada en carne, la palabra, el verbo encarnado, el Mesías para los judíos. Y los judíos esperaban el Mesías, y el Mesías entre ellos, y esperaban el Mesías, se hablaban del Mesías, y el Mesías les enseñaba en las sinagogas y en el templo y en las calles. Esperaban el Mesías, y el Mesías pasaba frente a ellos, y nunca lo pudieron detectar, nunca pudieron ver la gracia de Dios que estaba junto a ellos, y nunca la quisieron. Por eso Jesús llora. Jesús llora por esa actitud que él tuvo. Y se pone en el monte de los olivos y mira a Jerusalén al fondo. ¿Y cómo se ve la ciudad de Jerusalén? La ciudad santa, la antigua ciudad de Jerusalén. El templo está construido completamente, Herodes lo ha reedificado completamente, y llora sobre ella diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Y llora por el desprecio que Jerusalén tenía, o la nación de Israel tenía hacia él. No vaya a ser que Jesús esté pasando hoy por aquí diciéndote: mi gracia está disponible para ti, y alguna actitud de nosotros la rechace, alguna actitud de nosotros la ignore. Esto es gracia. Gracia es cuando Dios, sin que tú lo ganes, sin que tú hagas nada, Dios te favorece. Contaba una historia hace un momento en el servicio de las 11:30. Cuando fui a hacer mi examen de admisión para entrar a la universidad, yo quería estudiar veterinaria, y cuando fui a hacer el examen de admisión, recibían muy pocos estudiantes en esta carrera, muy pocos, 180, 200 creo, más o menos, pero éramos miles los que veníamos a hacer examen. Y entonces, cuando hacemos el examen, las listas salen después de los que son admitidos, y obviamente todos son rechazados, el resto son rechazados. El estándar o la forma de medir esto es: de tal calificación para abajo, todos son rechazados. ¿Sí? El resultado de este nivel para abajo, todos esos no pueden ser admitidos. De esto hacia arriba son admitidos, y si hay superior a 200 personas, entonces los que tengan menor calificación de esa línea hacia arriba van a empezar a ser depurados. Así que simplemente yo quedé por debajo de esa línea, y al quedar por debajo de esa línea, obviamente pues ya no podría estudiar. Era una decepción para los padres porque habían invertido mucho en uno.
para uno mismo se sentía uno como prácticamente como rechazado, así como que no serviste para estudiar, no eres tan bueno como lo creías. Entonces llego con mi cuñado en ese entonces, que es un médico veterinario zootecnista, y me dice: ¿qué pasó? ¿Entraste a la escuela? ¿Ya fuiste admitido? No, le digo, no quedé. Dice: híjole. Y se queda quieto y dice: ¿sabes qué? Déjame ver qué puedo hacer. Y resulta que lo que él podía hacer era mucho. Prácticamente en él estaba la posibilidad de ingresar a la universidad. Y era esto, que él, como un trabajador del gobernador don Braulio Fernández Aguirre, en ese entonces, 1978, creo que 80 por ahí, los 80 mejor dicho, él tenía su establo, el gobernador, frente a la universidad. Estoy en Coahuila, en Torreón, por si algunos de ustedes conocen, no estoy mintiendo. Entonces, y frente al gran establo de miles de vacas Holstein, todas lecheras, los que surten a toda la leche Lala, está la universidad. Y entonces él es el que tiene la facultad de darles el agua a la universidad, porque tienen pozos y hectáreas de alfalfa, y les daba el agua a la universidad. Entonces habla con los directivos sobre el asunto de su cuñado. Y entonces eso es lo que a veces no entendemos, que eso no es la gracia. La gracia no es cuando tú me haces un favor, yo te hago un favor. No, porque si tú le has hecho un favor a Dios y Dios te paga el favor, entonces no es gracia, porque tú hiciste algo. Gracia es cuando tú no hiciste nada, ¿sí? Y aún así, habiendo hecho lo peor, Dios te favorece, Dios te da un lugar. Pero en el mundo de la política y los negocios se acostumbra que si tú haces un favor, el otro te debe el favor. Entonces ellos le debían el favor de haberle surtido siempre durante años de esa agua potable. Y entonces les explica el asunto y me admiten en la escuela. Así, de esa forma es como yo pude estudiar veterinaria. En otras palabras, por pura gracia y misericordia de Dios. Porque yo ni los conocía ni me conocían, yo no tenía nada que ver en el asunto, era un asunto entre ellos, pero alguien abogó por mí. Y sin que yo hiciera nada, porque mi examen no daba la talla. Tú a veces quieres hacer cosas para que den la talla, no puedes dar la talla. Todos estamos destituidos, todos estamos rechazados en el examen de admisión. No puedes entrar al cielo porque eres bueno, das comida a los pobres, ayudas a las viudas, no le haces un pastelito a fulana persona. No puedes entrar al cielo habiendo hecho lo que has hecho. No hay forma. No, pero es que yo no hago mal a nadie. No hay forma. Si no es por la gracia de Cristo, nadie puede entrar al cielo. Es lo que a veces no entendemos. Sentimos que tenemos que hacer algo, entonces de esa forma le hice el favor a Dios y Dios me tiene que hacer el favor de meterme al cielo. Como por palancas, ¿no? A eso como yo entré, se le llaman palancas. Pero yo vi más que una palanca. En mí fue la gracia de Dios. Y no va a faltar cómo Dios manifieste su gracia. La manifestó a través de David con esos 400. La manifestó a través de Oseas con esa mujer. La manifestó a través de Jonás con ese pueblo, enseñándole el amor que él tenía y la compasión que tenía por una simple calabacera secada por un gusano miserable. Dios puede usar cualquier cosa para manifestar la gracia que Él tiene para ti. Hay muchas cosas que Dios ha hecho a favor de ti. Tienes que ser más sensitivo y decir: aquí hay gracia de Dios para mí. Gracia para mí es que Dios me haya dado mi esposa hermosa. Eso es gracia. No es porque yo fuese gracioso, no lo merecía, pero Dios me dio su esposa. Gracias cuando Dios te ha dado ese hijo o esos hijos. Eso es gracia de Dios. No es que tú eres muy macho, no, es gracia de Dios. Espera la gracia de Dios en todas las formas posibles, porque hay miles de formas como Dios manifiesta su gracia, pero nada superará la gracia que manifestó a través de su Hijo Jesús en la cruz. Allí es la culminación, la cima de la gracia de Dios. El Dios eterno viniendo y morir en la cruz por un simple pecador como nosotros. Eso se llama gracia. Amados, si esta gracia no nos lleva a nosotros a acercarnos a Dios, si no nos atrae a Él, no hay nada que lo pueda hacer. La religión no lo va a hacer,
ni tu necesidad lo va a hacer. Es pura gracia de Dios. La gracia es atrayente. La gracia captura el corazón, porque esa gracia está inundada de compasión. Jesús dijo en Mateo 9, 35, 36, 37 que Él recorría las aldeas y las ciudades anunciando el reino y sanando a los enfermos, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, pero rueguen al Dios de la mies que envíe obreros para su cosecha, que envíe los trabajadores. ¿Qué está diciendo? Que Él tuvo compasión de esa gente. Es la gracia de Dios, y la gracia tiene compasión. Ahora te toca a ti ser una extensión de la gracia de Dios. Quiero que te pongas en pie hoy y digas conmigo estas palabras de lo profundo de tu corazón. Dile fuerte: Señor Jesús. No, fuerte. Créelo lo que vas a decir. Dice: Señor Jesús, quiero ser tus ojos, quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero ser tu corazón, quiero ser todo, Señor, que manifieste tu gracia al mundo que te necesita. Hoy en el nombre de Jesús, dilo conmigo: hoy en el nombre de Jesús seré lo que Dios quiere que yo sea. Recuerda la palabra del apóstol Pablo: ¿cómo oirán o cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer un mensaje si no hay mensajeros que se los digan? Tú y yo somos esos mensajeros. Tenemos un mensaje tan poderoso en la gracia que pueda traer a todo el pecador a los pies de Jesús. ¿Qué hizo volver al pródigo a casa? La gracia que su padre tenía por él. Él sabía en su interior que su padre estaría con los brazos esperándolo. Si no, no se hubiese atrevido. Y hoy el Espíritu de Dios está aquí. Es el Espíritu de la gracia sobre nosotros. Ese es el tiempo, amados, para hacer la diferencia en el mundo. Ese es el momento. Ahora, una pregunta sería: pastor, pero ¿cómo yo aterrizo este mensaje en mi vida? Sencillo. Todos los días, como David, Dios cruzará afligidos, endeudados y amargados en tu vida. Es el cruce, es la intersección. Ahí Dios cruzará personas en tu vida, en tu familia. Acuérdate la familia de su padre, entre tus amistades, entre tus vecinos, entre conocidos o desconocidos, o entre tus compañeros de trabajo o universidad. Dios cruzará gente. Escucha lo que te voy a decir ahora. Te lo voy a decir así como lo he mencionado en otras ocasiones. No hubo mayor dolor en mí que saber que Dios cruzó personas en mi vida, personas a las que no les dije que Dios los amaba profundamente, que Dios podía ayudarlos, y saber que un día después murieron sin que hayan recibido el mensaje de la gracia. Y el dolor que se siente por eso, saber que tú eras el mensajero para ellos. Tú tenías el mensaje de gracia para ellos y no lo diste. Por eso hoy tú tienes que decidir ser la voz de Dios, las manos del Señor, los pies de Jesús, los ojos, la boca, el corazón de Él, que lata por los perdidos. También las veces que personas pude haberles hablado de Jesús y no lo hice, pero Dios se valió de otros buenos creyentes para hablarles el mensaje, y creyeron y se convirtieron, y después decían: soy cristiano, voy a una iglesia porque alguien me habló. Y yo agachar la cabeza al saber que yo pude haber sido el que les pude haber compartido y no lo hice. Amados, hay muchas formas de extender esta gracia al mundo que lo necesita. Comparte el mensaje, comparte lo que Dios hizo contigo. No tienes que ser teólogo ni nada de eso. Háblales del amor de Jesús. Admiro mucho la vida de Luis y Joyita, que siempre están invitando personas nuevas. Siempre están invitando personas nuevas a la iglesia. Siempre, cada domingo veo personas nuevas que ellos traen a la iglesia. Ahorita me saludaron acá nuestros amigos en aquel extremo. Bienvenidos. Si todos hiciéramos esto, el mundo conocería de Jesús. Escucha, el Padre está con los brazos abiertos, tan abiertos como la cruz, y no se cierran aún, esperando que vengan los pródigos.
Mucha gente que necesita a Jesús. En medio de esto que estamos viviendo y en medio de esta lepra anunciada, el mundo va a abrir su corazón más que nunca a Jesús. Asegúrate de estar ahí para compartir esta gracia. Levanta tus brazos al cielo. Señor, yo te quiero pedir por tus hijos. Oro por tu iglesia, Señor. Oro por esta iglesia.